Hola, buenas tardes. Soy Alessandro Luna Sucedo y esta será el video presentación de los cálculos, el diseño y la simulación de engranes en SolidWorks para el profesor Agustín Ruiz Tehuacle de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tenemos tres fases en el video. La primera fase será una definición rápida de conceptos, fórmulas básicas y partes del engrane. La fase 2 serán los cálculos del engrane. Y la fase 3 es la elaboración del engrane y la realización del ensamble en SolidWorks. Empezaremos con la definición y los tipos de engrane. Se le denomina engrane al mecanismo utilizado para transmitir potencia mecánica de un componente a otro, y están formados por ruedas dentadas, de las cuales la mayor se denomina como corona y la menor como piñón. Esta sirve para transmitir el movimiento circular mediante el contacto de ruedas dentadas. Tenemos varios tipos de engrane. Los engranes rectos, que son los más fáciles, son los que se muestran en la primera imagen. Los engranes helicoidales son muy parecidos a los rectos, únicamente que hacen menos ruido. Los engranajes cónicos se utilizan más que nada para poder transmitir movimiento en ejes que se intersectan. El sinfín parece un gusano. Se le dice gusano dado la forma que tiene y los cortes que tiene en su cuerpo. Los cortes son lo que va a determinar la velocidad y el tipo de engrane que será, ya sea reductor o multiplicador. Fórmulas básicas. Aquí vamos a examinar las primeras fórmulas básicas para poder tener el paso diametral, el módulo y el paso circular. Aquí podemos observar una de las cosas más importantes en los engranes, el cual es el círculo de paso. El círculo de paso es una línea imaginaria, pero todos los cálculos que tenemos en el engrane pasan por ahí. Es una de las piezas fundamentales para poder entender los engranes. El paso circular es la distancia medida sobre el círculo de paso. El paso circular básicamente es lo mismo que el espesor del diente más el ancho del espacio. El módulo representa la relación del diámetro de paso con el número de dientes. El paso diametral, como podemos observar en la fórmula de hasta arriba, es igual al número de dientes entre el diámetro de paso. Los círculos más significativos para poder realizar el cálculo en los engranes es el círculo de raíz, el círculo de paso y el círculo de base, y sin olvidar el círculo de cabeza, el cual es el límite de los engranes. Fórmulas básicas 2. Con estas fórmulas encontraremos el radio de la base. Se obtiene del radio de paso multiplicado por el coseno de un ángulo. Tenemos los cálculos para poder obtener los círculos de cabeza, como bien puede observarse aquí, el círculo de raíz y para poder sacar el espesor del diente. A continuación, ¿cómo se genera una involuta? Bueno, un ejemplo que dieron mucho en clase, que a mí en lo particular no me ayudó mucho, pero puede ser que ustedes sí, es que imaginen tener un poco de cordón y si rellenar o seguir el perímetro del círculo. Supongamos que el estambre, una vez que ya rodearon el perímetro, lo cortamos en el punto A o F. Luego lo empiezan a expandir como una helicoidal, un sentido de giro hacia acá, alrededor del círculo. Se supone que se encontrará un trayecto aproximado a una involuta. Aquí podremos observar la tangencia entre el círculo de base y el círculo de base del piñón y de la corona, y una colisión o coincidencia en los círculos de paso, y la construcción de la involuta en la parte de la derecha, y la separación entre A1, A2, A3 y A4, todos son 10 grados entre sí. Si tenemos los 10 grados aquí dividido todo el círculo, todo el perímetro, toda el área del círculo entre 10 grados, podremos obtener obviamente 36 partes, dado que son los 360 grados del círculo entre 10 grados. Y aquí tenemos un punto de referencia en el A0 y las cuatro líneas separadas de 10 grados, donde a partir de ellas vamos a trazar las líneas tangentes al círculo para poder calcular la involuta. Tendríamos que dividir el perímetro del círculo, dividirlo entre 36 y cada una de las partes es la referente a cada uno de las A. En este caso sería 36, perímetro entre 36, el resultado sería el de esta y luego el resultado de A1 por 2 sería el de A2, el resultado de A1 por 3 sería el de A3. Así vamos a obtener los pequeños segmentos. Y como les dije anteriormente, aquí este pequeño segmento se quedará con su fase del perímetro, su pequeña cantidad de perímetro, y la pondremos aquí, tangente al círculo. La segunda parte va a tener sus dos partes del perímetro y la pondremos tangente al círculo, pero veremos que está más elevado, y así igual con la tercera, multiplicando el valor del primero por 3 y el cuarto multiplicando el valor del primero por 4. Luego continuaremos con los círculos de configuración del engrane, o las que son también propiedades de la involuta. Se ven demasiados círculos, pero en realidad es fácil aprenderlos viéndolos uno a uno. El punto crítico es el P, el cual es el de paso. Podremos observar que tenemos una línea horizontal entre el punto A y B en donde pasa por el círculo de paso, y una de C y D por donde pasa por el círculo de base y el de paso. En el lado derecho
Si recordamos la fórmula anterior, donde tengamos el radio de la base que tiene el coseno del ángulo, podremos notar que se expresa así porque existe una relación entre la horizontal y el ángulo de presión que es tangente de los círculos de base. Aquí llegaremos a los cálculos, en donde nos plantean el siguiente ejercicio. A continuación podremos ver la actividad que se nos muestra, la actividad que nos propone, en el cual dice que un engranaje se compone de un piñón de 16 dientes que impulsa a la corona de 40 dientes. El paso diametral es de 2 y la cabeza es de 1 sobre P y la raíz de 1.25 sobre P respectivamente. Los engranajes se cortan con un ángulo de presión de 20 grados y tenemos que calcular el paso circular, la distancia entre los centros y los radios de los círculos de base. En el montaje de los engranajes tenemos que tener la distancia entre centros que se hizo de 14 pulgadas mayor de modo incorrecto, así que hay que calcular los nuevos valores del ángulo de presión y los diámetros del círculo de paso. Lo único que nos falta es poder entender la fórmula del espesor del diente. Esto es muy importante dado que nos va a dar una simetría al momento de estar en SolidWorks para poder realizar todos los demás dientes. Se verá más adelante. El paso circular, como veníamos diciendo anteriormente, se compone por el espesor del diente más el ancho del espacio. Ahora iremos a Excel para ver la tabla en donde se elaboraron los cálculos para así tener los cálculos más a la mano y más fácil. Aquí podremos ver el número de dientes que en el caso del piñón es de 16. Incluiremos el paso diametral aquí que es de 2. Aquí el coseno del ángulo es de 0.939. ¿Cómo obtenemos esto? Bueno, fácil porque en el ejercicio dice que el ángulo de presión es de 20 y en esta tabla podemos observar que el coseno del ángulo de 20 es igual a 0.93 con 9. Los valores de A y B ya estaban en el ejercicio y aquí nada más pusimos el coseno del ángulo que obtuvimos de la tabla de acá. Los primeros datos importantes son los radios y los segmentos y el espesor del diente, que es muy importante. Esta tabla la realizamos en clase para poder nada más modificar el número de dientes y los ángulos para que nos dé automáticamente el cálculo. Por ejemplo, aquí lo pongo 40 y nos equivaldrá a los resultados para el de corona. Para el piñón, pues fueron 16 y el de corona es 40. Ahora pasaremos a dibujarlo en SolidWorks. Lo lamento si hay fallas en la grabación o si hay fallas en el SolidWorks al momento de dibujar, dado que estoy en una computadora que no cumple con las especificaciones requeridas para poder utilizar el SolidWorks y el Camtasia a la vez, pero se hará lo mejor posible. Aquí empiezo por definir mi cruz de construcción, que es como yo le llamo, que es para tener una referencia con las líneas de construcción de lo que vamos a dibujar. Es un poco lento, pero recordemos que en SolidWorks hay muchas formas de llegar al mismo resultado haciendo diferentes medidas o diferente toma de decisiones. Por ejemplo, aquí no es una cruz exacta, pero es únicamente para darme una idea. Empezamos con el círculo, que va a ser el círculo de base, que si no recuerdo mal, su radio es de 9.39 y lo multiplicaremos por 2 para tener el diámetro. Una vez que ya lo tenemos, agarraremos una cota inteligente para su diámetro y la sacaremos hacia la izquierda. $18.780. Una vez que ya tenemos nuestra cota inteligente, ¿por qué lo sacamos hacia la izquierda? Bueno, porque más adelante vamos a ver que vamos a necesitar muchas cotas de este lado, arriba a la derecha del círculo, y para no sobrecargar un lugar lleno de cotas. Se hará un segundo círculo para hacer el de cabeza. Vamos a usar 10.5 por 2, porque 10.5 es el radio. Desde acá 10.5 por 2. Aquí están los 21. Perfecto. Luego empezaremos con nuestras líneas de construcción, dándole una separación de la línea de construcción de abajo
de 45 grados para empezar a dibujar la división que vamos a tener arriba a la derecha para posteriormente poder sacar la involuta. Estas serán una división en segmentos de cada 10 grados para poder sacar las partes totales en las que vamos a tener los dientes. Para explicarlo mejor, sería empezar a dividir el círculo en el total de dientes que va a tener, pero el paso principal o el primer paso es hacer una separación de 45 grados entre estas dos líneas. 45. Listo, perfecto. Una vez que lo tenemos, bueno, a partir de aquí vamos a empezar a hacer las separaciones de 10 grados en 10 grados. Y empezamos a hacer la separación de 10 grados en 10 grados. Acá también volvemos con 10 grados, otros 10 grados. Y ahora otros 10 grados acá. Si se equivocan es tan fácil como darle control Z. Lo acomodamos lo mejor posible para que no nos estorben después. Después vamos a empezar a hacer líneas constructivas a partir de la segunda línea hacia la derecha sin un punto claro, únicamente hacemos líneas, luego asignaremos valores con los cálculos que hicimos en la hoja de Excel. ¿Por qué? ¿Por qué en Excel? Bueno, porque en Excel es mucho más fácil. Una vez que ya conoces las fórmulas y las haces a mano, puedes darte cuenta cuando están bien en Excel. Y eso ahorra mucho tiempo al momento de estar diseñando y sacar las medidas. Aquí nos equivocamos. Ahí está. Y hacia la derecha. Recuerden que no tienen que tener medidas en específico. Ahora el siguiente paso es hacer una relación de tangencia entre esta línea. Se selecciona la línea, para que quede claro, se selecciona la línea, se le da Shift y se selecciona el círculo de base, en donde ahora vamos a hacer la relación de tangencia y aceptamos la relación. Y así con todas las líneas. Tangencia, aceptamos. Y hacemos otra vez relación de tangencia con el círculo de base. Una vez que tenemos ya las medidas con tangencia, disculpen los cortes que de vez en cuando se cierra el SolidWorks dado que no cumplo los requerimientos necesarios para el programa. Vamos a ir guardando, yo les recomiendo ir guardando cada vez que tengan un avance de unos 5 o 10 minutos para que así no se les pierda nada. Yo en este caso iré a escritorio, iré al video AUS en el tutorial. Aquí vamos a empezar a hacer otro tutorial, les vamos a poner tutorial-video. Accedemos y cambiamos la pieza a engrane y guardamos. Cambiará encima el nombre y ahora lo que sigue es ir a nuestra hoja de Excel para así tener las medidas de cada uno de los segmentos. Volvemos aquí en un momento. Una vez que llegamos a la hoja de Excel, solamente es para revisar nuestras medidas de los segmentos. Aquí tenemos el número de dientes y aquí nos va a dar las medidas de los segmentos, ya las tenemos aquí. Entonces tenemos los 4 segmentos. Entonces ya podemos ir al Solid y podemos hacer nuestras cotas. Bueno, una vez que regresamos ya podemos hacerle las
las cotas a nuestras líneas. En este caso la primera es de 1.630.63. 1.63. Muy bien. Después tenemos esta siguiente línea. Tiene que estar de caída la línea. Tiene que estar un poco caída, que esté horizontal, porque si la realizamos así, completamente horizontal en lugar de que esté caída, no nos va a dar. Tiene que ser así. La segunda sería de 3.20 o 200, como ustedes lo quieran poner. La tercera línea será de 4.9. Y solamente queda la última, la cual sería 6.5. Casi nos sale sin haber tenido las medidas. Ahora podemos observar que si nos acercamos se puede ver una pequeña involuta por aquí. Este se ve un poco mal. Aquí podemos observar un pequeño error que tuve. Puse 3.20 cuando claramente en la hoja de Excel viene que es 3.27. Por lo que vamos a corregir porque se ve un poquito rara la involuta. Y ahora debería verse mejor. Aquí está. Se ve claramente el cambio. Ya se ve la involuta correctamente. Luego el siguiente paso sigue realizar nuestro círculo de raíz. Nuestro círculo de raíz es el que va dentro del círculo de base, el cual mide de diámetro. Teníamos que el radio era 9.35 y luego pues entonces tendremos que agarrar una cota inteligente, sacar la izquierda y poner 9.35 por 2. Podemos observar que queda muy cerca del círculo de base. Una vez que ya tenemos el círculo de raíz, lo que tenemos que hacer es eliminar el círculo de base, ya que nos sirvió para hacer la involuta, pero ahora mismo nos sobra. Y delete. Podemos ver que se va a eliminar el spline que estaba pegado al círculo de base, pero tengo otro spline el cual es el que hice para mostrar la involuta sin tocar el círculo de base. Lo vamos a eliminar también. Aquí está. Pero podemos observar que la involuta sigue aquí. Podemos observar otro error que tuve, que fue que puse 4.90 en lugar de 4.91. Aquí el caso es hacerle caso a tu tabla de Excel, 4.91 y 6.65. ¿Ese sí está bien? No, 6.65. 6.55, una disculpa. Una vez que ya están corregidos los números a la forma exacta en la que estaban en la tabla de Excel, 1.63, 1.63, 3.27, 3.27, 4.91, 4.91 y 6.55, podemos observar que tenemos la involuta más correcta. Tenemos una involuta que se ve más clara. Recordemos que el círculo de base nos sirve para realizar la involuta, pero los engranes parten a partir del círculo de raíz. Ahora vamos a necesitar hacer el círculo de paso. Ahora vamos a necesitar el círculo de paso para poder tener círculo de raíz, círculo de paso y círculo de cabeza. Agarraremos un círculo. Pondremos que su diámetro es de 10 por 2. O sea 20. Perfecto. Y ahora podemos tener el spline bien hecho. Ahora utilizaremos el spline para tener un spline más limpio. Como sobrepasa el círculo de cabeza no es necesario tenerlo. Así que haremos un spline así. Perfecto. Ahora vamos a necesitar una línea constructiva para el diente. La vamos a hacer por aquí más o menos. La distancia aún no la conocemos, pero en la hoja de Excel puede venir que es de 0.39, la cual va a ser la mitad del espesor del diente.
se genera un punto en el círculo de paso para poder tener un, un referente para acotar desde ese punto hacia la nueva línea constructiva, y vamos a poner 0.39, que es la mitad del diente. ¿Listo? Posteriormente vamos a crear una simetría desde el spline hasta la nueva línea de construcción que tenemos. Aquí vamos a crear la simetría a partir del spline con respecto a esta línea, y aquí nos debe salir perfectamente el diente. Ya se puede eliminar el círculo. Una vez que tengas el diente, bueno, o la muesca que parece diente, podemos eliminar el círculo de paso para así poder tener un dibujo más limpio. Vamos a guardar el trabajo que llevamos hecho. También podremos eliminar el círculo de cabeza, pero no sin antes unir los dos, la simetría que tenemos hecha. Entonces podemos utilizar un spline para ir a la punta, y de esta punta ir a la otra punta y darle escape para estar unidos, y ya podemos eliminar el círculo de cabeza. Ahora vamos a recortar las entidades para que sea una sola pieza nuestro diente junto con el engrane. Ahí está. Ahora pasaremos a extruir saliente base. Lo extruiremos un total de 2 pulgadas. Dándole las 2 pulgadas, le damos en aceptar y listo. Aquí tenemos nuestro primer diente. Después utilizaremos una matriz circular para poder hacer los 40 dientes. En la dirección seleccionamos el contorno. Seleccionamos que queremos una separación igual y que queremos 40 dientes. Después damos en aceptar. Listo. Tenemos nuestro engrane. Pero para evitar roturas por esfuerzos podemos seleccionar aquí un redondeo. Aquí. Pero podemos seleccionar todos los cóncavos. Y lo dejamos en el básico, que es de 0.1 en el File Expert. Y listo. A continuación vamos a realizarle una extrusión al engrane para poder tener un eje. Vamos a darle en el croquis. Aquí alineamos bien el círculo, el engrane, perdón. Y vamos a hacerle un eje pequeño de 1. Y vamos a darle un eje de 3. Vamos a poner un cuadrado de centro. Ahí lo vamos a hacer de 0.45 para que el eje tenga de donde agarrarse. Y otra cota inteligente al otro lado, también de 0.45. Ahora vamos a recortar entidades y recortamos estos de aquí. Listo. Ahora sí, le damos en extruir corte, donde está en operaciones. En toda esta superficie. Y listo. Tenemos nuestro engrane. Espero poder haberme explicado claro a pesar de los cortes y de las interrupciones por el crasheo de SolidWorks. Ya tenemos nuestro engrane. Espero haber sido lo más claro posible y que les haya servido esto, junto con los cálculos del Excel. Ahora que ya tenemos todo, vamos a pasar a una base en donde tenemos dos ejes para poder montar los dos engranes que se nos pidió en el
en la actividad. El engrane de 16 dientes y el engrane de 40 dientes. La diferencia entre estos dos es la distancia entre este y este es la suma de los radios de paso. Esto se obtiene. El piñón, que es el engrane de 16 dientes, tiene un radio de paso de 4. Hay que recordar eso. El radio de paso de la corona, que sería el engrane de 40 dientes, es de 10. La distancia que tienen que tener entre estos dos es la suma de esos dos, es de 4 y de 10, por lo tanto es 14. Una vez dicho esto, vamos a crear un ensamble desde esta pieza. Y vamos a examinar y a añadir. Aquí está, añadimos la base. Vamos a ir añadiendo los engranes. Va a empezar el de 16 dientes. Y vamos a añadir el de 40 dientes. Vamos a relacionar posición. Ujú. Vamos a darle otra relación para que se quede pegado atrás. Ahí está. Y ahora agregamos relación del de 40 dientes. Agregamos relación de posición. El centro con esto. No. Relación de posición de este con este. Listo. Y hacemos otra relación de posición de su parte de atrás con el panel para que se adecue. Listo. Vamos a mover esto para que quede bien. Un poco. Esto más o menos así. ¿Está? Ahora vamos a hacer una relación de posición de tangente entre esta línea y esta línea. Ahí está. Aceptamos. Ahora vamos a ir al estudio de movimiento. Acá en tramas vamos a ponerle 60 o 30 FPS dependiendo de cómo lo quieran poner. Ahora vamos a hacer una relación de posición entre las bases de los dos engranes. ¿Está? Aquí en relación de posición mecánicas es donde seleccionamos que queremos usar un engrane. Ahí está. Y vamos a ponerle acá desde el principio que van a ser de 16 y 40 dientes. Y ahora eliminamos la tangencia que habíamos establecido anteriormente con las relaciones, tangente y eliminamos. Ahora colocamos motores. Desde acá. No, este es un muelle. Colocamos motores. Acá.
Aceptamos y le vamos a dar en calcular. Ahora se reproduce y se ve bien. Podemos observar un poco más lento la simulación y se ve bien. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.